Tadeo Castiglione. Muy buenos días, Lucas, Lucía, Buen todo el día. equipo, la audiencia. Como siempre, bueno, un enorme placer. ¿Cómo viene el clima en Plotier? Bien, hemos tenido días bastante templados. Por ahora se mantiene las mañanas frías, después al mediodía hasta la tarde. Vamos a decirlo que todavía el frío no ha llegado. Pero estos días, igual que en Buenos Aires, también tuvimos inestabilidad, lluvias, idas y vueltas. Tadeo querido, Trump ha fracasado en su proyecto Libertad. ¿Cómo le gusta a los gringos, no? Esta cosa pomposa. Sí. Primero contanos de qué trataba este proyecto Libertad que lo ha detenido, según anunció. Bien, es muy interesante porque esto es de la seguidilla que se vienen hablando en toda la región de Asia Occidental que hemos venido sosteniendo en los diferentes encuentros aquí en Radiográfica, lo cual ya si seguimos hablando a veces es casi repetitivo, que es lo que sucedió el día domingo, esta semana. Donald Trump anuncia con bombos y platillos el proyecto Libertad. Y como bien mencionabas, es muy gracioso cómo utilizan los nombres. Y ya vamos a ver un proyecto Libertad local en cualquier momento, porque ya sabemos la poca originalidad también de los monigotes locales. Tal cual. Pero ¿en qué consistía este proyecto? Bueno, lo anuncia Donald Trump en este proyecto Libertad. La flota norteamericana va a entrar en Hormuz nuevamente, vas a desbloquear todo y ya vamos a canalizar a dónde tienen que pasar los buques y todo va a recuperar la normalidad y demás. Bueno, el día lunes, esta semana, hace exactamente 48 horas, un buque de guerra norteamericano intentó llegar al estrecho de Hormuz y la fuerza iraní lo repelieron. Primero le dieron una advertencia y luego dispararon un par de misiles, el buque dio media vuelta y se fue. El día martes, a primera hora, ayer, Donald Trump anunciaba el fin del proyecto Libertad, el cual, bueno, creo que cosechó suficientes éxitos para ponerlo en su finalidad, por pedido de Pakistán en medio de negociaciones que se están llevando. Por ende, el bloqueo, desbloqueo y vuelta al bloqueo del estrecho de Hormuz volvió a generar la misma situación en la que estamos, pero más allá de el fracaso continuo de Estados Unidos, que a esta altura ya parece el coyote del correcaminos, es al menos llamativo que ayer hubo una conferencia de prensa de Marco Rubio, el cual decía que todos los objetivos planteados por Estados Unidos en medio de esta situación es volver la situación a la anterior del conflicto que ellos mismos generaron el 28 de febrero. Es decir, ya ni siquiera es la cuestión nuclear, ya no es un cambio de régimen o de gobierno en Irán, el desguace del país, el bloqueo de Hormuz, no. A esta altura es volver toda la normalidad como estaba antes de que ellos hayan cometido el error. Y creo que eso, junto con el proyecto Libertad totalmente fracasado de Donald Trump, marca claramente que estamos en las horas decisivas del conflicto y que Estados Unidos no ha sabido cómo solucionar el problema en el que se metió. Ujú. A ver, ¿y qué pasó con lo de Emiratos Árabes? Pongamos en contexto también, porque es una noticia de los últimos días. Sí. Un ataque a una refinería de Emiratos Árabes que acusan a Irán. Irán no dijo ni sí ni no. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica publicó los ataques y también publicó que Irán va a seguir defendiendo todos sus intereses. ¿Qué es lo que sucedió con todo esto sucedido? Después del día lunes en los cuales este buque norteamericano fue atacado, después de no respetar la voz de alarma de la parte iraní, sucedieron importantes explosiones en el puerto de Al-Fujairah en Emiratos Árabes Unidos, que recordemos que es el puerto que tiene salida sobre el Golfo de Omán, sobre el mar de Omán, es decir, que está del otro lado del estrecho de Hormuz. Es el único puerto de Emiratos Árabes, que como lo mencionábamos también anteriormente, con esta salida del OPEP, junto con el desarrollo de nueva infraestructura, podría ser la válvula de escape para el petróleo de Emiratos Árabes por afuera de Hormuz, sin depender de Irán. Bueno, este puerto fue atacado, las reservas de petróleo y de gas que se tenían almacenados fueron atacados, bombardeados, y esto responde a la dinámica que Irán anunció de que incluso Irán se reserva el derecho de hacer ataques, vamos a decir, los preventivos en caso de provocaciones a nivel regional, y lo que estaba haciendo Emiratos Árabes
que sigue alentando a Estados Unidos, incluso más que Israel, a continuar estas operaciones en contra de Irán. Lógicamente es el responsable regional detrás de todo lo que esté sucediendo, entonces lógicamente también va a tener sus consecuencias de manera contundente. Se cancelaron todos los vuelos en Emiratos Árabes, ahora se está restableciendo de a poco, pero esto también marca el nivel de entreguismo a nivel regional, que también lo veníamos mencionando sobre las políticas erróneas de Emiratos Árabes, tanto en la inclusión regional como también en su papel que trata de tomar como, vamos a decirlo, potencia, en los cuales lógicamente ha sumado más consecuencias que favores. Y Emiratos se fue de la OPEP. Emiratos se fue de la OPEP. Hubo un comunicado muy interesante del presidente de Argelia cuando le hicieron una entrevista la semana pasada respecto a cuál es el impacto de que Emiratos Árabes salga de la OPEP, y él dijo, ¿quién? Disculpe, no. Emiratos, no, es simbólico su salida, el único que puede marcar la diferencia es Arabia Saudí. Es decir, bajándole el nivel, precio. Lo que había analizado Fernando Esteche, bueno, vos también lo habías planteado, es, la consecuencia de todo este conflicto en Asia Occidental, donde claramente separa Irán, no solamente como potencia regional, sino como ordenador, podemos decir, o una parte importante del nuevo orden geopolítico, podríamos, para tampoco sobrevalorar a Irán, pero la verdad que se han defendido y esto cambia la cuestión, ¿no? Cambia el estado de situación previo al 28 de febrero. Totalmente, y incluso en estas horas el canciller iraní viajó a Pekín, se está reuniendo con el canciller chino Wang Yi, todavía no se sabe si va a ser recibido o no por el presidente Xi Jinping, pero esto se da en medio de lo que la semana que viene va a ser la cumbre Putin-Xi Jinping, Donald Trump, Xi Jinping. Y es muy interesante porque... Disculpa, Tadeo, que se había postergado porque esa cumbre iba a ser a fin de marzo primero. Primero en marzo, después en abril, ahora en mayo. No sabemos si va a suceder algo en los próximos días y tal vez se vuelva a postergar, pero todo apunta a que Donald Trump, junto con este proyecto Libertad y con todo lo que él venía sosteniendo, trataba de anotarse algún punto a favor para llegar al menos sin las manos vacías delante de Xi Jinping, y esto parece que no va a ser tan así. Recordemos que el canciller iraní viene de una gira por Rusia, por Pakistán, ahora va a China, es decir, no está aislado Irán. Irán se ha parado dentro de los grandes jugadores a nivel internacional, y esta visita también marca, creo que el comienzo ya de la agenda de la llegada de Donald Trump a China, en los cuales hasta el momento no está descartado que podría participar incluso Vladimir Putin en una cumbre trilateral, lo cual sería hasta sumamente interesante si se llegara a dar. Pero lo que tenemos hasta el momento es lo siguiente: el fracaso del proyecto Libertad, un Irán que sigue apostando a nivel internacional y que los grandes actores lo siguen recibiendo, y un Donald Trump que no sabe cómo se va a posicionar delante del presidente chino Xi Jinping. Recordemos que todavía tenemos el conflicto en Taiwán abierto, en los cuales todavía quedó más aislado la posición de Donald Trump, con la visita que fue de la presidenta del principal partido opositor taiwanés a China y recibido incluso por el presidente Xi Jinping. Y en medio de todo esto, Pakistán sostiene que ya existe un borrador de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en una nueva ronda que se daría en las próximas semanas. Es decir, en medio de todo esto y sumado al anuncio de Donald Trump al Congreso de Estados Unidos de que se terminaron todas las operaciones militares en Irán, el retiro del portaaviones que supuestamente ahora va a ir a liberar Cuba, entre comillas, todo esto nos tiene que dar de que estamos delante, veamos igual la evolución en los próximos días, pero que todo proyecta que Estados Unidos, bueno, lo que hemos venido sosteniendo desde la primera hora, fue totalmente derrotado en el escenario del Golfo Pérsico. Tadeo, con esa calma que tenés, nos tiraste munición gruesa. Nos tiraste como título que puede haber una reunión trilateral Trump, Putin, Xi Jinping. Si eso sucede, digamos, quiero saber todo lo que se va a discutir, no sé. ¿Eso qué sería la semana que viene? ¿Es una posibilidad, una hipótesis?
Se da lo siguiente, hubo especulación que salió desde Beijing, lo cual es sumamente extraño, pero Sí, se filtraron algunos datos de que se podría llegar a invitar a Vladimir Putin en esta reunión. bien. Lógicamente el peso que tendría sería muy importante y a la misma vez hay algunas otras cuestiones que hay que analizar porque justo la semana que viene tenemos la reunión de los cancilleres del BRICS en la India. Entonces, justo la semana que viene va a ser una semana en la cual se va a mover la placa tectónica internacional Bien. y si Estados Unidos continúa con el clásico, como dicen los norteamericanos, el taco, el Donald Trump vuelve a ser gallina de nuevo, lógicamente la recomposición regional, incluso interna dentro del BRICS, todavía vamos a ver cómo va a terminar evolucionando. Decía munición gruesa. Nos tiraste esa, por Sí. un lado. Vamos a ver. Punto número 2. Bueno, fin de la guerra. Fin de la guerra contra Irán. Así podemos también titular, porque lo que plantea Trump frena el proyecto Libertad y está yendo a la negociación. Ahora hay que ver qué saca Pakistán. Pero ya se está acordando. Imagino que la negociación está cuánto petrodólar, cuánto petroyuan. ¿Eso también se está dirimiendo? Hay dos cuestiones que siguen siendo claves en la mesa de negociaciones, que son la siguiente. Un cese al fuego a nivel regional total que incluya al Líbano, es decir, al Hezbollah, que es la insistencia iraní y la insistencia de Pakistán. Y por el otro lado es cómo va a quedar el estatus del estrecho de Hormuz. Porque los países que tienen salida al estrecho de Hormuz, que son dos, Omán y Irán, ya arreglaron cómo va a ser esa salida del estrecho y eso ya está acordado. Ahora hay que ver si Estados Unidos, que ya poco puede hacer para recuperar estabilidad, cuál va a ser su reacción, ya sea que admita de facto el control iraní o lo admita de hecho, lo cual son cuestiones jurídicas diferentes, pero que no va a cambiar la realidad situacional. Y hay otro punto que incluso fijémonos que hasta mediáticamente ya no existe en la mesa de, vamos a decirlo, de debate y de la mesa noticiosa, que es el tema del programa nuclear iraní, lo cual a esta altura parece que ese tema ya estaría resuelto y que Donald Trump terminaría firmando el mismo acuerdo de Barack Obama, el cual el mismo Donald Trump rompió y dijo que era el peor acuerdo que se había firmado. Creo que se va a dar hasta el lujo de esa última humillación, aunque él lo vaya a presentar como victoria o lo que sea, pero parece ser que el círculo se va cerrando, que hay importantes intereses en la región, pero que lógicamente el estrecho de Hormuz ya es 100% iraní y que el comercio internacional de hidrocarburos, al menos todo lo que dependía del Golfo Pérsico, va a seguir dependiendo de la revisión y de la seguridad del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. El dirigente iraní Mohsen Rezai lo que dijo es que Estados Unidos vende sus delirios como logros. Bueno, parece que es una buena definición. Sobre Emiratos Árabes, un apunte que no terminé de hacer, que lo planteaste tanto vos como Esteche, está en el análisis de la agencia PIA Global, que atente que ahí se puede dar también, no sé, más tarde que más temprano que tarde, veremos, algún conflicto interno de los, porque son todas bandas las que están en ese país. Así que es un tema después para, como capítulo para profundizar, Tadeo. Totalmente igual que la situación que quedan, hay tres países que están junto con Emiratos Árabes en la misma situación de descomposición interna. El otro es Bahrein, Claro. que recordemos las protestas masivas, 90% de la población festejaba mientras caían los misiles, Uh-huh. debido a que tiene una población mayoría chií cuando Sí. el gobierno es suní. Y el otro es Kuwait, el cual su legitimidad como país e incluso como gobierno ha quedado muy cuestionada. Entonces, esos tres actores hay que ver cómo logran pilotear esta situación. La de Emiratos es mucho más grave porque el gobierno de Abu Dhabi y Dubái no responde a los otros 5 emiratos que componen el país y han tratado de manejar todo de manera muy centralizada, lo cual incluso va en contra de la Constitución. Y acá hay algo muy gracioso. La presidencia de Emiratos Árabes es rotativa según la Constitución, es decir, las diferentes casas reales emiratíes tendrían que participar en el gobierno, en la presidencia. Bueno, desde su fundación hasta ahora, únicamente la familia Bin Zayed es la que ha tomado el poder de Emiratos Árabes, incluso de facto. Entonces, todos esos puntos
Si lo sumamos, y más con la situación económica actual, y que a estas personas les duele la situación económica actual, puede llegar a ser el desencadenante de una descomposición de Emiratos Árabes Unidos. Para cerrar, hace algunas semanas Alejandro Marcó del Pont lo que planteaba como análisis de todo el conflicto y de la guerra contra Irán es, él decía, temo que en las consecuencias de esta guerra esté Cuba. Bueno, vos ahí planteaste algo que te lo quiero preguntar para terminar esta nota, porque el canciller de Cuba, Rodríguez, planteó en X este mensaje. Insiste el gobierno de Estados Unidos en que se propone actuar militarmente contra Cuba, porque el país está devastado y sería un honor liberarlo. Bueno, estas son las expresiones de los gringos. Decías que el portaaviones de Asia Occidental se está dirigiendo al Mar Caribe. Exactamente, pero acá hay unas cuestiones para tener en cuenta. El desgaste psicológico y también el cansancio estructural de las tropas norteamericanas en estos portaaviones y en toda la flota que se desplegó. Recordemos que incluso sabotearon los mismos tripulantes las diferentes naves en este conflicto en contra de Irán para reducir la capacidad operativa o el tiempo de despliegue. Recordemos que ya llevan muchos de ellos más de 100 días en alta mar, lo cual es bastante complicado y no hay rotación de personal, y llegan totalmente desmoralizados para enfrentar a Cuba. Recordemos que igual Donald Trump es de mantener siempre este lenguaje beligerante. De igual manera, todo lo que advierta Cuba, Cuba no es de poner el grito en el cielo por cualquier ocasión, sino que sabe muy bien lo que está diciendo y a quién se enfrenta. De igual manera, por más intervención armada que pueda hacer Estados Unidos, yo creo que estaría cometiendo un error incluso igual de grave que en Irán, porque la resistencia cubana, por más de que no sea Irán, por más que no tenga el mismo desarrollo armamentístico y en términos de defensa, igual va a presentar combate. Y esto quedó más que en claro en Venezuela, que cuando sucedió lo de Nicolás Maduro el 3 de enero, los que presentaron combate real fueron los cubanos y no tanto los venezolanos. Bueno, si creemos que Cuba va a quedarse con los brazos cruzados en una agresión, estaríamos haciendo todas las apuestas erróneas. Entonces hay que ver el costo político que esto también significa para los Estados Unidos, pero las amenazas son reales, son consistentes y hay que prestar atención a cómo va a evolucionar todo esto. Si les gustó esta información, si les gustó la agencia PIA Global, ahí tienen el QR para sumarse a nuestra comunidad. Gracias, Tadeo, querido. Bueno, como siempre, la elegancia y los mapamundis me encantan porque nos hacen viajar también, ¿no? Sí. Qué lindo. Sí, aparte siempre se viene engamado, ¿no? Con los colores, Sí, eso es un sí. detalle que hay que destacar. Y te lo dice una conductora de televisión, que sabe del tema audiovisual. Tadeo, Muchísimas querido. gracias, como siempre. Fuerte Gracias. abrazo, compañeros. Esperábamos mejores resultados ayer, Lucas, pero bueno, no todo Pero se da en escúchame, la vida. aparte tenemos al tercer arquero ya, a Javi García. ¿Qué pasa con los arqueros en Boca? Pero bueno, fe y esperanza, amigo, no queda otra. Bueno, la situación en el Golfo está más fácil que otras, pero bueno, lo dejaremos ahí. Fuerte abrazo, querido Abrazo. compañero. Buen resto de Abrazo semana. gigante. Bueno, yo vine con la remera de El Gardel Boston.